tenemos a la conferencia titulada Teatro Aplicado, Teoría y Práctica, a cargo de la doctora María Fuckelman, de Argentina. Maestra María Fuckelman, adelante, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, buenas tardes. Quiero poner mi cara, pero no me deja. Vamos a ver. Dice que no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Estamos chequeando. Sí, maestro, inténtelo nuevamente. Ahí está. Ahí está. Gracias, maestra. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Qué bueno. La maestra María Fuckelman es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada y profesora en Letras por la misma institución. Fue becaria doctoral y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dictó clases en la Universidad de Buenos Aires y es docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Cuenta con publicaciones en Argentina, España, Bolivia, Perú, Polonia, México, Chile, Cuba, Colombia, Italia y Estados Unidos. Actualmente cumple funciones en la gestión pública como directora de la Casa Nacional del Bicentenario, dependencia del Ministerio de Cultura de la Nación en Buenos Aires, Argentina. Maestra María Fuckelman, el escenario es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos por la invitación. Yo voy a hablar sobre teatro aplicado. La conferencia se llama Teatro Aplicado, Teoría y Práctica, y les cuento brevemente, brevemente no, pero al principio de qué va a tratar y después me meto en el tema. En principio voy a dar cuenta de algunas discusiones teóricas acerca de este concepto, los antecedentes, las similitudes y diferencias entre el término teatro aplicado y drama aplicado, algunas definiciones que se propusieron, etc. Y después la idea es desarrollar algunas experiencias que podrían considerarse casos del teatro aplicado. Por eso es un poco de teoría y un poco de práctica. Les cuento cómo me acerqué al tema por primera vez. Hace algunos años, creo que fue en 2015 más o menos, 2016, con el equipo de investigaciones de LAICA y de IAE, que sería el área de investigaciones en ciencias del arte del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, del cual formo parte del equipo de investigación, y también del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ambos equipos dirigidos por Jorge Dubati. Nos encontrábamos escribiendo artículos sobre distintas formas del teatro liminal, que según Dubati, el teatro liminal encierra aquellos fenómenos del teatro que precisamente no se encuadran en el marco de un teatro tradicional de representación o teatro dramático. Entonces, en el marco de esas investigaciones sobre teatro liminal, en mi trabajo en particular tenía que versar sobre el teatro aplicado o applied theater. Yo no soy muy buena en inglés, así que cuando tenga que decir alguna palabra lo padeceré un poco. Y en ese entonces era la primera vez que yo escuchaba el término teatro aplicado, no lo conocía. Para redactar ese artículo, que finalmente se publicó en 2016, nos contactamos por sugerencia de Jorge Dubati con María Delgado, que es catedrática y directora de investigación del Royal Central School of Speech and Drama de University of London, que Jorge me dijo, bueno, habla con ella para pedirle recomendaciones sobre artículos que trabajaran sobre este concepto, que yo no conocía. Entonces ella me mencionó algunos artículos y así fue que comenzamos a indagar sobre el término, que si bien se empezó a utilizar en la década del 90, el término teatro aplicado es heredero de tradiciones anteriores, partiendo de los primeros pasos hacia el drama de tesis en el inicio del siglo XVIII y la instauración del drama moderno en el siglo XIX, y continuando con las influencias de Jacob Levi Moreno, de Bertolt Brecht, de Jerzy Grotowski y de Augusto Boal, y sus respectivos psicodramas, teatro épico, teatro pobre y teatro del oprimido.
En dicho trabajo, que les mencioné que hicimos en 2016, tomamos, entre otras, la definición de Helen Nicholson sobre teatro aplicado, que caracterizaba esta práctica como formas de la actividad dramática que existen principalmente fuera de la corriente convencional de instituciones de teatro y que están destinadas específicamente a beneficiar a las personas, a las comunidades. Entonces, estas formas eran muy diversas. Por ejemplo, dentro de esas formas podíamos contar con un teatro para la educación de la salud, el teatro para el desarrollo, el teatro en las cárceles. Se escucha bien porque me salta un cartel que mi conexión de internet es inestable. Puede ser, estoy en la oficina, no sé cómo, cualquier cosa me avisan, pero bueno. Sigo. Sí, maestra, Sí. puede continuar, todo está bien. Bueno, perfecto. El teatro para la comunidad, el teatro y el patrimonio, entre otras opciones. En nuestro artículo, en el que yo escribí, para ilustrar la teoría, tomé el caso de teatro por la identidad, que el teatro por la identidad, ya volveré sobre eso un poquito más adelante, es el brazo artístico de las abuelas de Plaza de Mayo, y en ese sentido yo lo tomé como teatro aplicado al servicio de la memoria, en la búsqueda de la verdad y la justicia, o teatro aplicado a los derechos humanos. Voy a volver sobre eso más adelante. Cuando me tocó exponer este trabajo, la verdad que advertimos con Jorge Duarte, mi maestro, mi mentor, que estaba ahí conmigo en la conferencia, advertimos que el tema resultó muy interesante para todos los oyentes, de manera que nos volvimos a contactar con María Delgado para contarle la noticia y pedirle información para traducir un artículo. Porque la intención, lo que habíamos pensado con Duarte en ese entonces, era, bueno, estos artículos están en inglés, no se conocen en Argentina, no sé, en Latinoamérica tampoco parece que había demasiado, entonces le escribimos a María Delgado para proponerle que me recomiende alguno para que podamos traducirlo. Y ella lo que hizo fue ir más allá de nuestra propuesta, fue un poquito más ambiciosa, confió en nosotros y nos sugirió que la publicación no incluyera un solo trabajo, sino que incluyera varios trabajos, trabajos que hubieran sido ya realizados y editados en su idioma original, en inglés, como les decía, por grandes investigadores del teatro aplicado, o sea, porque estaban usando ese término en Inglaterra, etc. Entonces, María Delgado, a quien por supuesto yo le estuve y bueno, le estaré también muy agradecida por su colaboración, me contactó con casi una decena de especialistas y que luego de numerosos correos electrónicos pudimos concretar la traducción y publicación en español de 5 trabajos muy diferentes que ejemplifican el teatro aplicado, y que eso salió publicado en un libro que precisamente se llama Teatro Aplicado, Teoría y Práctica. Lamentablemente no tengo un ejemplar acá para mostrar, porque estoy en mi oficina y me olvidé de traer el libro, pero bueno, si lo googlean, seguramente por lo menos alguna imagen. Es un libro que se consigue en papel, no está en una versión online todavía, pero bueno, sepan que existe ese material. Y en ese material lo que hicimos fue concretar la traducción y publicación de 5 trabajos, como les decía, que son muy distintos, no fueron las traducciones a cargo mío, sino de otros investigadores, que fueron Cucús en el Nido, el lugar de performance, artistas y exceso, que es un artículo de Sally McKay y Sarah Cole, Coreografías queer de asistencia, visita guiada por una iniciativa de bienestar social y artístico en Manchester, de Jenny Hughes, Crear un espacio para el individuo, enfoques basados en el teatro y la performance para comunicar sobre salud sexual en Sudáfrica, de Catherine Lowe, Una sensación de hogar, la creación teatral con adultos mayores en residencias geriátricas, de Helen Nicholson, a quien les nombré hace un ratito, y el último se llamaba La forma del espectáculo, que era de James Thompson. Sobre alguno de estos trabajos, como si llego para el final, voy a intentar volver. Entonces, bueno, ese fue más o menos mi acercamiento al tema. Ahora voy a meterme en el tema propiamente dicho. Este término, el término teatro aplicado, como les decía antes, comenzó a utilizarse en la década del 90. Helen Nicholson, que escribió un libro que se llama Applied Drama, Theater and Performance Practice, afirma: es significativo que el surgimiento del teatro aplicado como campo de estudio y praxis haya coincidido con un periodo que Buzz Kershaw ha descrito como un nuevo desorden mundial, la década de 1990.
En este periodo de cambio social, los teóricos políticos y críticos culturales fueron renegociando y rearmando tradiciones democráticas occidentales tras el colapso de los dualismos de la Guerra Fría y la consiguiente fragmentación de la izquierda política. A su vez, Joseph Obermüller, en 2013, que escribió, es otro de los grandes teóricos del teatro aplicado, que publicó un texto que se llama Applied Theater, History, Practice and Place in American Higher Education, ubica a Jacob Levi Moreno, a Bertolt Brecht, como mencioné antes, a Jerzy Grotowski y Augusto Boal, como los predecesores del teatro aplicado, ya que cada uno de ellos renovó la forma de involucrar al público en el teatro a través de los conceptos que desarrolló cada uno, que fueron psicodrama, teatro épico, teatro pobre y teatro del oprimido, respectivamente. Sin embargo, el teatro ancilar o el teatro puesto al servicio de otra cosa, en oposición a ese teatro que podría ser autónomo, se lleva a cabo desde tiempos todavía más remotos. Ya desde comienzos del siglo XVIII, en el teatro europeo, se produce una orientación hacia la utilidad de la práctica, y se advierte una apuesta del drama al servicio de la exposición de una tesis que articula una predicación sobre el mundo social contemporáneo, tal como ha dicho Jorge Duarte. Y así se comienzan a sentar las bases para la instauración del drama moderno, que se llegó a instaurar en la segunda mitad del siglo XIX, y que, como dice Dubatin, se anhela y se elabora una forma genérica alternativa a la tragedia y a la comedia, el drama, se la destina a cumplir una utilidad social en un contexto inmediato y específico, el de la burguesía urbana, sus problemas, planes e ideologías. Entonces el teatro aplicado sería una variante del teatro ancilar, donde comunicar una tesis está por encima de estimular. Y el espectador ideal de este tipo de teatro sería el que responde a la comunicación que recibe en la obra y actúa, luego de verla, en consonancia con su propuesta. O sea, el espectador ideal es el que desde el escenario se le dice A y luego va y hace A. O ese A tiene alguna modificación en su vida, implica alguna modificación para su vida. Me meto un poquito ahora en las polémicas o discusiones que hay sobre los términos, sobre teatro aplicado o drama aplicado. Porque bueno, yo empecé a ver que se utilizaban los dos, y no sabía si eran sinónimos, si cada uno implicaba algo distinto, bueno, me metí un poquito con eso. Helen Nicholson entiende que debido a que drama aplicado y teatro aplicado son relativamente nuevos los términos, no hay una real consistencia sobre cómo son usados. Ella dice, una de las características comunes de las diferentes facetas del drama y del teatro aplicado es, como Judith Ackroyd ha señalado, su intencionalidad. Es decir, una aspiración por utilizar el teatro para mejorar la vida de las personas y crear mejores sociedades. Por lo tanto, así como un grupo puede usar el teatro con el fin de suscitar procesos sociales positivos dentro de una comunidad en particular, otro lo puede utilizar para promover la comprensión de los problemas de recursos humanos entre los empleados de las empresas, por ejemplo. Las intenciones varían. Las intenciones podrían ser informar, limpiar, unificar, instruir, crear conciencia y muchas más las que nos podamos imaginar acá. Pero por supuesto que lo que se consideran procesos sociales positivos o valores que empoderadores, no sé si se dice así, pero podemos inventarlo, cambian con el tiempo. No es lo mismo lo que se considera bien hoy que lo que se consideraba bien hace 30 años o lo que se va a considerar bien dentro de 30 años. Y entonces se interpretan diversas maneras de los diferentes contextos locales y globales. Nicholson también discute la distinción entre el drama aplicado y el teatro aplicado. La autora menciona a Philip Taylor, quien diferencia entre el drama aplicado, basado en los procesos, y el teatro aplicado, basado en los resultados. Que esta idea es tomada por Joseph Obermüller, y dice, la principal distinción es que el drama se puede caracterizar como una práctica orientada por el proceso, y que el teatro es una práctica estética caracterizada por el rendimiento. No obstante, Nicholson utiliza intencionalmente los términos de manera indistinta en su libro.
Ella dice, Taylor ha ofrecido una definición esclarecedora sobre la diferencia entre el drama y el teatro aplicado en relación a su propia práctica, pero yo no he encontrado esta distinción en el uso común. Ella dice, no hay distinción, voy a usar los dos. Al mismo tiempo sugiere que los términos drama aplicado y teatro aplicado se utilizan a menudo de manera bastante flexible e intercambiable, como sinónimos propiamente dichos. En este sentido, la autora explica que las etimologías de ambos términos son significativas a los valores del drama, teatro aplicado, ya que drama deriva de la palabra griega drama, que significa realizar o hacer teatro, que significa realizar o hacer, y que teatro deriva del término también griego teatrón, que significa mirador, y al combinarse parecen indicar los procesos de acción y de reflexión que se encuentran en el corazón de la praxis del drama teatro aplicado. Y aclara, aunque el título de este artículo parece destacar drama en lugar de teatro, esto es porque he estado influida por el argumento de que muchas personas fuera del ámbito del teatro tienden a asociar teatro con edificios especializados, luces, trajes, en lugar de con las prácticas más diversas y menos vistosas a menudo asociadas al drama, con el drama teatro aplicado. Y dice, en muchos sentidos soy ambivalente sobre la categorización de cualquier trabajo, ya sea como drama aplicado o teatro aplicado, y yo estaría muy preocupada si la conveniencia de este sustantivo colectivo redujera una rica diversidad de teorías y prácticas artísticas a un solo discurso homogéneo. Entonces, Nicholson afirma que lo interesante del debate no radica en si las diferentes formas de la práctica interpretativa se etiquetan como drama o se etiquetan como teatro, ni tampoco en la creación de definiciones estrictas de lo que podría ser el drama aplicado o el teatro aplicado, sino en plantear interrogantes sobre lo que se entiende por la palabra aplicado, que ahí está la riqueza, o qué o a quién podrían ser aplicados el drama y el teatro, por qué razones y con qué valores la aplicación del teatro sirve y representa. Entendiendo que la problemática es extensa y que los distintos idiomas presentan sus complejidades, y que el término teatro, según ha planteado también Jorge Duati, es más amplio que el de drama, entonces yo elegí para mis trabajos unificar y en esta dicotomía optar por el término teatro aplicado por sobre el de drama aplicado. Ahora vamos a meternos un poquito con la definición de teatro aplicado. Según Obermüller, como el concepto de teatro aplicado está todavía en su infancia, se está todavía en pañales, no tiene una definición concreta, sino que se lo usa como una especie de término paraguas, para incluir dentro de ese paraguas a muchas formas diferentes de teatro. El autor cuestiona tener una disciplina sin límites, con todo incluido, uno all inclusive del teatro lo cuestiona, porque dice que impide a las personas entender de qué se trata específicamente y sostiene que el primer paso para definir el teatro aplicado tiene que ser analizar los propios términos que lo componen, teatro y aplicado. Al respecto, Obermüller afirma, teatro aplicado, en muy pocas palabras, es una aplicación del teatro en el mundo real, o fuera de los contextos teatrales tradicionales que pueden ser notada, que puede ser observada. En la misma línea, Helen Nicholson considera que una forma de empezar a abordar preguntas acerca de los roles y funciones del teatro aplicado es analizando cómo se relaciona y contrasta con otras disciplinas afines y prácticas artísticas. Sostiene que en otras disciplinas académicas se utiliza habitualmente la aclaración aplicado para contrastar con ¿qué? Con lo puro, ¿no? En matemáticas, por ejemplo. La matemática pura es abstracta y teórica, mientras que la matemática aplicada tiene que ver con el uso de modelos teóricos para resolver problemas prácticos. En este sentido, va a decir Helen Nicholson, la mayoría de los profesionales que trabajan en el drama aplicado están motivados por el cambio individual o social, y hay por lo tanto un interés similar en los efectos y la utilidad de la obra. Si se interesa que sirva para algo, ¿no? Algo que muchas veces nos preguntamos si sucede en el arte o no. La autora, Helen Nicholson, también toma otras miradas, por ejemplo la de Björn Rasmussen, quien considera que la expresión teatro aplicado es descalificadora, porque implicaría que el material aplicado no es tan genuino como la esencia, ¿no? En esa oposición que decía hace un minuto sobre lo puro y lo aplicado.
Nicholson sostiene que, si bien es interesante observar que la ciencia aplicada tiene un estatus más alto en la academia que la ciencia pura, Rasmussen tiene razón al señalar que la creación de un nuevo conjunto de oposiciones binarias entre teatro aplicado y no aplicado enfatizaría los riesgos de utilitarismo del teatro aplicado a expensas de sus cualidades artísticas y estéticas. ¿Sí? O sea, como que sirve, pero no está bueno. Entonces va a decir, todas las formas de la práctica dramática y teatral, argumenta él, refiriéndose a Rasmussen, se basan en el compromiso estético para su poder y eficacia, y el drama aplicado no es la excepción. Esto significa que independientemente de sus objetivos, la calidad del trabajo en el drama aplicado tiene que ser alta y no se debe confiar en un repertorio artístico empobrecido o limitado. O sea, no significa que porque uno quiera hacer teatro aplicado, es decir, generar un cambio, incidir en la sociedad de alguna manera, en la sociedad, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, donde sea, no por eso el acontecimiento artístico tiene que ser pobre. Obermüller, a su vez, también recoge otras voces, como quien sugiere que usar la palabra aplicado hace denotar una desviación de la forma pura y crea una división. En matemática, antropología, física o el teatro aplicado, la versión aplicada se separa de la raíz y se convierte en algo más que matemáticas, antropología, física o teatro. En todas esas disciplinas, para Thomson, que bueno, es el que citado por Obermüller, aplicar se convierte así en una palabra crítica que condena y al mismo tiempo se declara prima del no aplicado. Y dice Obermüller, condena que las disciplinas mencionadas están implícitamente desconectadas de lo real. Porque, bueno, si algo tiene que estar aplicado es porque antes no lo estaba, ¿no? Aplicado es añadido para llevar el abrigo de sus confortables edificios, teatros o salas de conferencia en el mundo. También suplica a las disciplinas no aplicadas legitimar prácticas que se han mantenido fuera de los ambientes académicos o que han luchado para justificar su lugar en ellos. Eso dice Obermüller. Helen Nicholson, por su parte, entiende por teatro aplicado, entonces, como para ir sistematizando y quedarnos con alguna idea después de estos debates que fui mostrando, formas de la actividad dramática que existen principalmente fuera de la corriente convencional de las instituciones de teatro y que están destinadas específicamente a beneficiar a las personas, a las comunidades y a las sociedades. Incluidas en la gran valija del teatro aplicado, la gran valija, el gran paraguas, la metáfora que usemos, hay prácticas tan diversas como, por ejemplo, decía hace un rato, el teatro en la educación de la salud, el teatro para el desarrollo, el teatro en las cárceles, el teatro en la comunidad, el teatro del patrimonio, entre otras tantas. Y cada una de estas formas de teatro tiene sus propias teorías, sus propios debates y prácticas de alta especialización que a menudo son bastante diferentes entre sí, porque podríamos catalogar dentro del teatro aplicado a acontecimientos artísticos muy diversos. Por otro lado, aunque la autora reconoce el poder del teatro para cambiar la vida de la gente, dice sentirse incómoda con el uso del término transformación para describir el proceso de cambio ofrecido por la práctica teatral. En principio, dice que porque no le gusta hacer esas grandes reivindicaciones sobre los efectos y la eficacia de su propio trabajo como profesional, pero también porque se plantea cuestiones políticas más grandes. Y dice así: si el teatro aplicado es socialmente transformador, ¿explicita qué tipo de sociedad prevé? Si el motivo es individual o la transformación personal, ¿esto es algo que se hace a los participantes? ¿Se hace con los participantes? ¿Se hace por los participantes? ¿Los valores e intereses de los participantes sirven a la transformación? Desde esta perspectiva, la idea de intercambio sugiere un mayor margen para la creatividad y la imprevisibilidad que el de transformación, ¿sí? Porque si no, como lo que entiendo que se está planteando, es que es algo muy unilateral, no hay un proceso de intercambio, por eso ella sugiere hablar mejor de intercambio que de transformación. Y yendo también ahora metiéndonos en por qué el teatro aplicado sería una práctica liminal, algo que es una de las preguntas que yo me hice, porque recuerden que yo hice esta investigación pensando en el teatro aplicado como una práctica liminal, y marcándolo dentro del teatro liminal. Entonces,
entendiendo el concepto de liminalidad, tal como lo plantea Jorge Dubati, como una herramienta para pensar fenómenos del teatro que no se encuadran en el marco de un teatro tradicional de representación o teatro dramático, es fácil advertir que el teatro aplicado puede ser analizado bajo esta línea de pensamiento, caracterizado como una forma de conceptualizar e interpretar las prácticas teatrales y culturales que están motivadas por el deseo de hacer una diferencia en la vida de los otros, da cuenta de un proceso de encuentro y de participación en el que los participantes y los profesionales trabajan juntos para explorar nuevos territorios culturales y las diferentes formas de ser. Sus trabajos poseen las características relevantes del teatro matriz, que sería el teatro matriz para Jorge Dubati, convivio, poiesis y expectación, pero a la vez incluyen otras características que no corresponden al teatro, como el objetivo de modificar algún aspecto de la vida cotidiana, de modificar algún aspecto extra teatral. Por definición, entonces, el teatro aplicado se encontraría en una zona liminal, entre el arte y la vida, entre la ficción y la no ficción, entre la teatralidad social y la teatralidad poética. Y como recuerda Helen Nicholson, el teatro aplicado está, en términos de Turner, siempre contaminado por el contexto y se espera que sea lo suficientemente fluido como para abordar las preocupaciones de las audiencias y los participantes locales. No obstante, entendemos que la liminalidad está en la base de todo acontecimiento, ya que nunca desaparece el cuerpo del actor y es algo constitutivo del teatro. De la misma manera, el abordaje de determinadas temáticas no es exclusivo del teatro aplicado. Al respecto, Nicholson toma su experiencia como público y afirma que le resulta difícil imaginar una experiencia teatral más inquietante y conmovedora que Versailles, de Edward Bond, Blaze, de Sarah Kane, o Fairway, de Kyle Churchill, obras que se realizaron por primera vez en el Royal Court Theatre de Londres, un teatro radical, pero que conformaba un espacio escénico convencional. Y ella misma va a decir sobre estas obras que la conmovieron tanto. Ninguna de estas obras sería considerada teatro aplicado, pero todas ofrecen una poderosa crítica social. Al establecer una agenda para la eficacia política del teatro, el dramaturgo Tony Kushner ha argumentado que el teatro no tiene que ver simplemente con la reproducción de forma pasiva de los valores culturales, sino que también puede ser activamente comprometido con el cambio cultural y social. O sea, va a decir Helen Nicholson, el arte no es mera contemplación, también es acción y toda acción cambia el mundo, al menos un poco. O sea, lo que está queriendo decir, bueno, en definitiva, todo el teatro es transformador, o pretende ser transformador, porque para eso vamos al teatro también. Pero este tipo de teatro, el teatro aplicado, tiene una pretensión un poco mayor de incidencia y de transformar la realidad que el teatro denominado convencional. A su vez, las diversas prácticas que pueden ser incluidas dentro del teatro aplicado, salud, educación, derechos humanos, violencia de género, desarrollo de la comunidad, etc., tienen sus propios grados de especialización. También se pueden conectar con la investigación en diferentes ramas de la filosofía y las ciencias sociales, los estudios culturales en particular, la geografía cultural, la educación, la psicología, la sociología y la antropología, y pueden contribuir a la investigación en los estudios del drama, el teatro y los estudios de actuación, como sintetiza Nicholson. En otras palabras, drama aplicado y teatro aplicado son prácticas interdisciplinarias e híbridas, que no es tan fácil encajarlo en algún lado. Y luego Paul Heritage, a su vez, en su artículo Parallel Power, Shakespeare, Gunfire and Silence, entiende que el teatro a nivel mundial está contribuyendo en la lucha contra el racismo, la resolución de los conflictos, la renovación del paisaje urbano, el reverso de la decadencia económica, el rescate de vidas perdidas por el crimen y la delincuencia. Precisamente, el término teatro aplicado hace hincapié en la aplicación de los ajustes específicos a determinados contextos y audiencias y a la importancia de las metáforas espaciales en relación a la identidad, especialmente porque el teatro aplicado a menudo se lleva a cabo en situaciones problemáticas. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo que intenté hacer es un panorama general sobre las discusiones teóricas acerca del término teatro aplicado, un poco de su historia, un poco de los debates.
Ahora me gustaría meterme en Teatro por la Identidad, un caso argentino de teatro aplicado. Yo acá voy a poner algunas cosas de contexto, y obviamente que si quedan dudas, después me pueden preguntar, porque bueno, es un caso de territorio, ¿no? Un caso de aquí, de Argentina, entonces como quizás allí no sea tan conocido. Entonces, me voy a meter con este ejemplo, que es Teatro por la Identidad. Les voy a contar qué es. Como expresé a lo largo de este trabajo, el teatro aplicado se hace eco de distintas problemáticas de la sociedad con el objeto de contribuir a su mejoría. El caso del movimiento Teatro por la Identidad puede ser enmarcado dentro del teatro aplicado al servicio de la memoria, en la búsqueda de la verdad y la justicia, o el teatro aplicado a los derechos humanos. La semilla de esta práctica fue colocada por otro movimiento teatral, o sea, Teatro por la Identidad nació en 2001, y la semilla, un germen del que luego se sirve, fue colocado por un movimiento teatral que se llamó Teatro Abierto, que nació en 1981, 20 años antes, como una expresión artística de resistencia ante la última y más feroz dictadura cívico-militar sucedida en Argentina. O sea, nosotros entre 1976 y 1983 tuvimos acá en Argentina un gobierno dictatorial, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que surgió al amparo de intereses económicos nacionales y extranjeros, que impuso políticas que empobrecieron al país y que aumentaron la brecha entre ricos y pobres, y que para poder implementar esos planes económicos antipopulares, redactados por los organismos financieros internacionales, el poder de facto debió montar una represión inédita en la historia argentina. Hay 30.000 desaparecidos en Argentina, numerosos hombres y mujeres jóvenes, y muchas de las jóvenes, de las mujeres, estaban embarazadas o tenían hijos, hijas pequeños. Los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, bueno, fueron perseguidos, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos, en muchísimos casos. Otros, por supuesto, hubo sobrevivientes. Y sucedió algo que se llamó apropiación sistemática de los bebés, que eran los bebés nacidos en cautiverio y que eran tomados como botines de guerra. Esto fue probado por la justicia argentina, y hay un resultado. El resultado nefasto es que hay cerca de 500 niños o niñas que nacieron en cautiverio y que fueron bebés robados, ¿no es cierto? Digamos que nacieron de madres que estaban secuestradas ilegalmente, detenidas en campos, símil campos de concentración, y donde sus bebés las hacían parir, y los bebés se robaban, y luego esos cuerpos en general eran arrojados al mar. Entonces, no los cuerpos de los bebés, sino de los de sus madres. Entonces, esos bebés fueron robados y perdieron su identidad, perdieron su familia, su identidad. Ese número, como les decía, es cercano a los 500, a los 500 en ese entonces bebés, hoy por supuesto hombres y mujeres de más de 45 años. Entonces, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo trabaja desde el 22 de octubre de 1977, o sea, nosotros tuvimos dictadura desde el 24 de marzo del 76, un año y un poquito después ya se había formado en plena dictadura la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, y trabajan desde el 77 para recuperar a los nietos secuestrados. Y hasta el 21 de octubre, o sea, de 2021, o sea, hasta ahora, porque no hubo más recuperaciones, las abuelas pudieron devolverles la identidad a 130 jóvenes adultos. Les decía que había 500 casos aproximadamente, porque no hay números exactos, porque eso fue todo ilegal, y hubo un pacto de silencio también entre los genocidas militares de no decir nada, y de esos 500 aproximados hay 130 casos resueltos. Las prácticas del drama aplicado están íntimamente relacionadas con los contextos sociales y culturales en los que se efectúan. En este sentido, Teatro por la Identidad, les decía, surgió en el año 2001, año en el que estallaba la última gran crisis social, o de los últimos años, la peor crisis que tuvimos, crisis social, económica y política que vivimos aquí en Argentina. Y este movimiento teatral
de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores, se unió a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo como su brazo artístico, por lo que tiene los objetivos de crear conciencia en el público y de promover las restituciones de las identidades de los niños y niñas que fueron robados por las fuerzas militares y sus cómplices civiles. Teatro por la Identidad asume que su compromiso se renovará año tras año hasta que el motivo que le dio origen haya dejado de existir. O sea, al día de hoy Teatro por la Identidad sigue existiendo. El puntapié inicial para este movimiento fue la obra A propósito de la duda, que es una pieza escrita por Patricia Zangaro y dirigida por Daniel Fanego, que se estrenó en el año 2000 y que por la temática abordada causó conmoción y mucha afluencia de público. Al año siguiente, igual ahora me voy a meter un poco con eso, pero al año siguiente de que se estrena esta obra, en el año 2000, se inició el ciclo de Teatro por la Identidad, porque Teatro por la Identidad es un movimiento, pero inicia como una obra de teatro. Y entonces, al año siguiente, en 2001, comienza Teatro por la Identidad, no con una, sino con 40 obras en escena, que se presentaban simultáneamente en 14 salas, utilizando los lunes, porque los lunes en ese entonces eran las funciones, eran los días en que los actores no trabajaban. Ahora hay obras de teatro los días lunes, pero en ese momento no, y entonces ese día, que eran los días libres de los actores, en 14 salas en simultáneo de la ciudad de Buenos Aires, había obras de teatro que se preguntaban por la identidad. La comisión directiva que dio inicio a Teatro por la Identidad, la inicial, después fue transformándose, estuvo conformada por Valentina Bassi, Marta Bertoldi, Joaquín Bonet, Susana Carp, Norberto Díaz, Daniel Dibiase, Camila Fanego, Daniel Fanego, Marcela Ferradas, Cristina Friedman, Claudio Gallardú, Diana Lamas, Eugenia Levine, Connie Marino, Martín Orecchio, Luis Rivera López y Andrea Tenuta. Y ahora, si me permiten, me gustaría compartir pantalla para mostrarles un videíto sobre Teatro por la Identidad, porque creo que se explica mejor el ciclo de lo que yo lo puedo explicar antes de meterme con algunas cosas de la primera obra. Me avisan también si me estoy pasando con el tiempo o lo que quieran decirme. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver si se escucha bien y todo. Perdón, a mí sí me escuchan, porque dice que no, me mandaron un mensaje que no se escucha el video. Supongo que se refiere a que no se escucha el video, ¿verdad? A ver. ¿Alguien está ahí? A ver.
Ah, Sí, maestra. ¿se escucha? Ah, porque había un mensaje que decía no se escucha. Bueno, entonces No, no, sí se sigo. escucha. A nosotros sí lo escuchamos claramente, maestra, y estábamos viendo su pantalla compartida. Perfecto, vuelvo, perdón. Sí, sí. Maestra, si es posible subir un poco más el volumen del... Volumen. Más no.
Maestra, Sí. parece que o es el volumen que está abajo o es que el video está compartido sin sonido. O sea, que no le, quizás no le dio a compartir el audio del video. Ah, ok. Porque sí se escucha algo, pero no sabemos si es del video o es de otra cosa. Ah, a ver. Me parece que ahí... Ay, pero ahora ya pasamos de tiempo. A ver. Ahí, mejor. Ahora sí, maestro. ¿Y qué Sí. hago? Bueno, Perfecto. a ver. ¿Vuelvo para atrás o sigo? Porque... No, si quiere vuelvo un poco para atrás, maestra, como usted Sí. prefiera. A ver, ¿así escuchan bien? Sí, ahí sí, ahora se escucha muy claro. Ah, Ah, pues era eso, perdón. creemos que era el volumen bajo. Teatro por Identidad fue, es y será Ahí sí. una herramienta irreemplazable para nuestra búsqueda. Teatro por la Identidad nació en el año 2000 en la profunda necesidad de articular desde el mundo teatral mecanismos legítimos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el delito de apropiación de bebés y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la dictadura militar. ¿Ahora se escucha bien? Delito de lesa humanidad que, como tal... ¿Se escucha bien ahora? Sí, maestra, se escucha bien, ahora sí, ahora sí. Bueno. Gracias. Hoy continúa vigente. Teatro por la Identidad en su esencia apela a la toma de conciencia y la acción transformadora de cada uno de nosotros, teatristas, como habitantes de un país que aún no ve cumplido un derecho básico, el derecho a la identidad. Teatro por la Identidad es un movimiento que se inscribe dentro del marco del teatro político y es uno de los brazos artísticos de las abuelas de Plaza de Mayo. Un movimiento cuyo objetivo es hacer nuestra la búsqueda de las queridas abuelas, quienes desde hace más de 3 décadas siguen el rastro de casi 400 jóvenes que aún tienen su identidad cambiada. Y en el comienzo fue a propósito de la duda, espectáculo que tuvo una inmensa convocatoria de público. Sin embargo, nada podía prepararnos para lo que vendría luego. Una idea simple: convocar a compañeras y compañeros teatristas con la consigna de difundir la tarea de las abuelas. Resultó en una explosión de compromiso. Cientos de actrices, actores, directoras, directores y teatristas en general, de todo género y color, pugnaban por tomar parte en un movimiento con un único objetivo solidario. Y eso se transformó en un primer ciclo. 14 salas, 14 semanas en la ciudad de Buenos Aires, más de 40 obras con cientos de integrantes que convocaron a otros miles de espectadores. Con cada nuevo ciclo, los teléfonos de abuelas no paraban de sonar. Las llamadas se multiplicaban. Cientos de personas preguntaban por su identidad. Eso determinó la necesidad de transformar la experiencia en una experiencia anual. Y así desde aquel inicio han sido infinitos los proyectos que Teatro por la Identidad llevó a cabo en los últimos 19 años, siempre buscando renovar, crecer, profundizar. Concursos que marcaron el debut de muchos de los dramaturgos más importantes de la última generación. Espectáculos que se transformaron en vanguardia respecto de la compleja relación entre el arte y la política. Programas de televisión, ferias teatrales, performances callejeras gigantes y multitudinarias, festivales del mejor teatro independiente de Buenos Aires, ciclos itinerantes que llegaron a todos los lugares del país y en todos los ámbitos. El prestigio del ciclo llegó a todas partes y así se abrieron las puertas de los teatros oficiales, el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Nacional Cervantes y los más importantes teatros comerciales de la ciudad, contando con el protagonismo de la comunidad teatral en pleno, desde las figuras consagradas hasta los grupos independientes. Teatro por la Identidad ha crecido también en muchas ciudades del país y ha sido la semilla de muchos otros movimientos artísticos por la identidad y ha trascendido las fronteras de la Argentina, replicándose en el Distrito Federal de México, en Londres, en Madrid y Barcelona. El teatro es nuestra herramienta para cumplir con una función que consideramos esencial:
actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad. Hay todavía poco menos de 400 personas con sus identidades cambiadas, y nuestro trabajo es y será actuar hasta encontrar el último de los nietos. Actuar porque sentimos que la dictadura está aquí mismo, incluso en este lugar, instalada en nuestro ser más propio. Está en nuestra cotidianeidad cuando convivimos normalmente con genocidas. Está en nuestro día a día cuando quizá nos cruzamos en la calle con quien ignora que su identidad fue violada desde su nacimiento. Y como estas sombras van caminando a nuestro lado, hacemos teatro por la identidad para combatirlas, para disolverlas, para nunca descansar en el trabajo de exorcizarlas, porque son oscuridades que a nada temen más que a la reflexión. Pocas cosas son tan efectivas en este combate como la sensibilidad, la duda, la emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento de entendernos y convivir. Y esto es el teatro: duda, acción, emoción y convivencia. Por sus artistas, por sus dramaturgos, por sus colaboradores, una sola palabra: gracias. Muchas gracias. Solo faltás vos, nieto querido, solo faltás vos. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio ya prendieron el fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el topping. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo está faltando vos. Solo vos, solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos. Tantas cosas que regaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos quedan tan largos. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas de papá. Qué manera de hablar pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Bueno, perdón por las desórdenes con el sonido, sé que ya estoy medio en tiempo. Me parece, antes de cerrar, importante contarles brevemente, bueno, lo que vieron. Son actores y actrices hay gente, en ese video hay gente del teatro de la Argentina muy conocida. La mujer canosa es Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella recuperó a su nieto en el año 2014. Contarles también que, si bien en el año 2001, cuando se inicia Teatro por la Identidad, estábamos viviendo una crisis social, política y económica muy fuerte en el país. En el año 2003 asumió el presidente Néstor Kirchner. Él derogó los artículos
derogó las leyes de punto de vida de obediencia de vida y de punto final, que son leyes que se sancionaron post dictadura, ya con la democracia, en la que se juzgaba solo a la cúpula de los genocidas y no a todos los que estaban debajo, porque se presumía eso de que, bueno, cumplían órdenes, no, entonces lo que hizo Néstor Kirchner fue permitir que haya justicia, porque durante toda la década del 90, lo que se vivió en relación a los juicios era el escrache, no había justicia, o sea, uno se podía cruzar con un represor en la calle, y se habilitaron los juicios en el año 2005, como les decía, y bueno, hay más de 1000 genocidas juzgados en este momento. Y otra cosa que me parece interesante señalar es que en ese video de Teatro por la Identidad también había hay muchos nietos recuperados, y por ejemplo en este momento en el gobierno hay 4 nietos recuperados en este gobierno, o sea, bueno, como lecturas de cambio de épocas. Yo ya sé que estoy en hora, así que voy a finalizar, o sea, tenían para seguir analizando la primera obra, que es a propósito de la duda, en esta dualidad entre el arte y la vida, todo lo que estuvimos charlando, pero bueno, prefiero dejar acá, porque ya estoy repasada de hora, y bueno, si hay alguna pregunta, por supuesto que la espero. Maestra, muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante su ponencia y ese video y todo lo que usted nos ha contado. Muchos de nosotros no conocíamos todo lo que tiene que ver con eso de las abuelas de la Plaza de Mayo. Algunos conocíamos algo, pero usted nos ha permitido conocer un poquito más. Y todo lo que usted nos habló sobre el arte, el teatro, de verdad, excelente, maestra. Bueno, me alegro que les haya gustado, no sé si fue muy rápido, no sé si se entendió algo, y perdón por lo del video, porque eso también hizo que tuviera que estirar más tiempo, no me di cuenta al principio que no estaba compartiendo el sonido. No se preocupe, maestra, son cosas que pasan cuando es en vivo y la tecnología a veces no se comporta como queremos. No se preocupe, maestra. Bueno, por cuestiones de tiempo, nosotros lo que vamos a hacer, este departamento va a recoger las preguntas de nuestros participantes. Se las haremos llegar a la maestra para que entonces a través de nuestras redes poder hacerle llegar estas respuestas de la maestra a los participantes. Bueno, hacemos así entonces. Sí. Maestra, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en este simposio de formación artística especializada. Para nosotros ha sido un honor tenerla con nosotros. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos nuestros participantes que han estado con nosotros. En breves minutos pasaremos a nuestra siguiente ponencia, que tiene por título Archivo Histórico Musical, Universidad de Costa Rica, tejiendo saberes y conocimientos con las culturas sonoras de Costa Rica. Lo dictará la maestra doctora Susan Campos.